Bien, vamos a empezar, si no hay más consultas, con la clase de hoy. A ver, vamos a comentar un poquitito la parte conceptual de esto. Hasta ahora lo que hicimos fue, de una población de la que no tengo ninguna información, me enfrento por primera vez a una población, tomo una muestra, un desvío estándar, y estimo el parámetro que quiero saber. Pero no me hice ninguna pregunta de cuánto, o sea, sí me hice una pregunta, es cuánto vale, o sea, cuánto vale el parámetro. Pero básicamente quiero estimarlo, y nada más. No estoy haciendo una pregunta directa sobre ese parámetro. Hay otra forma de encarar esto, que es a través de pruebas de hipótesis, en donde yo voy a estudiar un proceso biológico, pero tengo cierta información de los mecanismos que están estructurando, modificando a ese proceso biológico. Entonces, puedo plantear en función de lo que dijo fulano en tal paper y lo que dijo tal otro en tal libro, yo creería que si pongo tal droga, el parámetro tiene que subir. Tiene que subir. No estoy diciendo que el parámetro, ¿cuánto vale el parámetro? Que sería lo que hicimos recién. La pregunta hasta ahora era ¿cuánto vale el parámetro? Ahora yo le pregunto, ¿el parámetro subió? ¿Es así? ¿O el parámetro bajó? ¿O el parámetro cambió? No sé para qué lado. Entonces es como, esto sirve para procesos donde tengo un poquito más de información, que es bastante común que cuando avancemos sobre un tema ya haya información previa, de vuelta, nadie avanza sobre la nada, pero bueno, si no tienen ninguna información previa, hacen un intervalo de confianza y empiezan a tener primera información. Pero acá ya hay cierta información, entonces yo voy a poner una droga y esa droga creo que va a ser tal cosa. Entonces, me voy a plantear tengo esa pregunta, que yo tengo, ¿tendrá este efecto la droga que yo quiero? Bueno, esa pregunta que nos vamos a hacer sobre algún parámetro de alguna variable, la vamos a formalizar como hipótesis. En este caso vamos a trabajar con las hipótesis más simples, cuando tengo una sola población que voy a estudiar, que va a estar representada por una sola muestra. Pero vamos a hacer una prueba de hipótesis sobre un solo parámetro. Básicamente, como les decía recién, una hipótesis es una afirmación que hago sobre algún parámetro poblacional. Voy a decir, este parámetro va a aumentar si le pongo tal droga. Este parámetro va a cambiar si pongo tal droga. Es una aseveración de algún parámetro poblacional. Y yo lo que voy a hacer es ver qué tan confiable es esa aseveración a partir de una toma de muestras. Con una muestra voy a ver si esa aseveración que hice la sostengo o la rechazo. Los parámetros que pueden trabajar, si la variable es continua, perdón, cualquier tipo de variables. Para una variable continua pueden calcular, estimar parámetros, perdón, pueden hacer preguntas sobre la media, o pueden hacer preguntas sobre la varianza o el desvío estándar. Si la variable es cualitativa, pueden hacer preguntas sobre proporciones, sobre pi. O sea, cualquier parámetro poblacional pueden hacer estas hipótesis. Nosotros, para el curso, nos vamos a concentrar en la media poblacional, como hicimos con el intervalo de confianza. Nos vamos a enfocar ahí, en estos que son de una sola. Bien, esto es importante. Las muestras, las hipótesis deben plantearse antes de obtener la muestra. ¿Por qué es esto? Nadie va a venir a controlar, cuando ustedes presenten un informe o escriban un trabajo, nadie va a controlar que ustedes hicieron la hipótesis antes o después de ir al campo y tomar las muestras. Pero la idea es que están planteadas por conocimientos previos a la muestra. La muestra no debería afectar en lo más mínimo la construcción de la hipótesis. ¿Por qué? Porque la vamos a testear usando esa misma muestra. Entonces, si yo con la muestra genero la hipótesis y con la misma muestra la testeo, eso es un razonamiento tautológico y tiene graves problemas. Obviamente voy a corroborar todo, si uso los mismos datos que genero la hipótesis, uso los mismos para testearla. Y ahí voy a corroborar un montón de cosas falsas. Entonces, la hipótesis se plantea con datos previos, conocimientos previos, después se toma la muestra que voy a usar para poner a prueba esa hipótesis. Bien, como dice acá, la prueba de hipótesis es un procedimiento de toma de decisión. Yo voy a plantear dos escenarios contrastantes. ¿El tratamiento genera el efecto A o el tratamiento genera el efecto B?
esos A y B son contrastantes, no puede haber intermedios, son sistemas exhaustivos y excluyentes. Y voy a tomar la decisión con mi muestra de que a quién le creo más, a la opción 1 o a la opción 2. Así que voy a transformar el mundo en blanco y negro, y después voy a tomar una muestra, me va a dar un resultado que en realidad está en gama de grises, y yo voy a tener que poner un corte y voy a decir, ah, mira, con este resultado creo que es blanco, o con este resultado es negro. Voy a tener que optar por una de las dos situaciones. Bien, acá están formalizadas las dos hipótesis que yo le digo, estos sistemas contrastantes que tenemos que dividir el mundo en blanco y negro. Son estas que están acá, ahora les voy a presentar la de investigación, pero las hipótesis estadísticas clásicas de todos los libros de estadística son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Estas son las dos hipótesis con las que vamos a trabajar. Bien, el tema es que nosotros no somos estadísticos, somos investigadores, o ustedes lo van a hacer en breve, ya están trabajando en eso. Por lo tanto, uno arranca con la hipótesis de investigación y después las adapta a las hipótesis estadísticas. El problema que yo veo es que la mayoría de los cursos de estadística no hacen este salto, y después, la única materia en la carrera que les habla de hipótesis, hay otras, ¿no? Pero en la que más se les habla de hipótesis es en estadística, y después tienden a cometer el error de poner las hipótesis estadísticas en sus tesis de licenciatura. En las tesis de licenciatura van las hipótesis del investigador. Las hipótesis estadísticas para resolver la parte de metodología, pero la discusión, todo el avance de la ciencia se hace sobre las hipótesis del investigador. Así que ahora al principio los voy a separar, voy a describir las tres, pero después vamos a trabajar sobre las estadísticas porque, bueno, es un curso de estadística, ¿no? Y después al final de la cursada les voy a dar un paper para que ahí hace bien la distinción de estas tres cosas, para que cuando hagan sus tesis no cometan este error. Bien, entonces, vamos a ver. La hipótesis del investigador es lo que, como bien tiene su nombre, es lo que el investigador quiere probar. El investigador quiere saber si esta droga sube la tasa de crecimiento, o si esta droga baja el nivel de colesterol. Eso es lo que cree el investigador. El investigador plantea, esta droga es buena, baja el nivel de colesterol. Entonces, bajo esa hipótesis que tiene el investigador, la vamos a formalizar en dos hipótesis totalmente contrapuestas. Son excluyentes las dos hipótesis. La nula es la hipótesis del escéptico. Nula es de nulidad de efecto. Es, acá no pasa nada. Eso que vos decís es cualquiera, no existe. Entonces, bajo la hipótesis nula uno diría, no hay efecto de nada. Es la hipótesis del no efecto. Y en la hipótesis alternativa, vamos a poner ahí vamos a poner la hipótesis del investigador, que es lo que nosotros queremos probar, que es lo que queremos que pase. Esto tiene una razón de ser, de poner la nula, la pesimista, o sea, en la nula no pasa nada, y en la alternativa lo que sí, porque esto va a condicionar los errores que vamos a poder cometer, que eso lo vamos a ir viendo en un rato, o quizás eso es lo que veamos en la clase que viene. Pero ya van a entender por qué hacemos esta estructura. Bien, como dice acá, la hipótesis nula y alternativa refieren los dos a la misma población, es la misma población, simplemente en una me dice, la droga esta baja el nivel de colesterol, en la alternativa lo pondría, y en la nula es no baja. Pero es sobre la misma población, el mismo parámetro, y simplemente uno le va a pasar una cosa y otro le pasa otra. Vamos a verlo con ejemplos. Vamos a plantear un par de investigaciones y vamos a tratar de escribir las hipótesis de investigador y nulas y alternativas. Este es el ejemplo que vimos de la aspirina con la reducción de cáncer, que fue uno de los estudios experimentales que les mostré en la primera clase. Dice, un estudio sugiere que tomando una aspirina cada día por mes, durante 20 años, puede reducirse el riesgo de enfermedad, perdón, este no era, el otro era esta es de colon, es otra de las propiedades de la aspirina. Que se puede reducir la probabilidad de tener cáncer de colon. Por otro lado, según la Asociación Americana de Cáncer, el riesgo de sufrir cáncer de colon es de 1 en 20. Ahí me está hablando de 1 en 20, es una proporción de personas con cáncer. Y lo que me está diciendo que está reduciendo es la proporción de personas con cáncer. Por lo tanto, acá el parámetro con el que vamos a trabajar
Fíjense que es una proporción, eso es pi. Vamos a hacer una hipótesis sobre pi, que puede ser, yo les dije, podemos plantearla sobre pi, sobre mu, sobre sigma, sobre cualquier parámetro. Acá hay un parámetro que es la proporción de personas con cáncer. Lo que me está diciendo el investigador, bueno, este estudio, que si yo tomo aspirina, la proporción de cáncer, la probabilidad de tener cáncer baja. ¿Se entiende? Un estudio sugiere que tomando una aspirina puede reducirse el riesgo de cáncer. Por lo tanto, la hipótesis del investigador es que la aspirina reduce la proporción, la probabilidad de tener cáncer. Esa sería la del investigador. Si esa es la del investigador, y la tengo bien clara que esa es la del investigador, ya puedo construir mis dos hipótesis. Primero vamos a plantear en palabras. Yo con este marcador, con este mouse no lo voy a poder escribir, se los dejo de forma verbal, después ustedes lo anotan en su PDF. Básicamente diríamos, en la hipótesis alternativa ponemos en la 1 lo que dice el investigador. Acá voy a decir, la aspirina reduce la probabilidad de cáncer de colon, en la alternativa, que es la que coincide con el investigador. Y en la nula voy a poner lo contrario, me pongo en escéptico, en acá no pasa nada, no sirve. Por lo tanto, en la hipótesis nula voy a decir, la aspirina no reduce el cáncer de colon, la probabilidad de cáncer de colon. Eso es en palabras. Y fíjense cómo lo dije. En la alternativa dije reduce, y en la nula puse no reduce. No dije que aumenta. No reduce puede decir que no lo cambia o que aumenta. Así que no reduce la forma correcta. Eso es en términos en palabras. ¿Qué pasa si yo lo quiero plantear esto en lenguaje estadístico? Si yo lo quiero plantear eso en lenguaje estadístico, ahí sí lo voy a escribir acá. Me tengo que referir a una población y no cualquier cosa de la población, o a un parámetro de esa población. Entonces, lo que voy a decir, me voy a referir al parámetro, la proporción de cáncer, dado que tomo aspirina. Esto es para la gente que toma aspirina. Ese es mi parámetro. ¿Cómo va a ser la proporción de cáncer en una población de gente que toma aspirina? Y eso va a ser para la nula y para la alternativa lo mismo. Proporción de cáncer si tomo aspirina. En la alternativa voy a poner lo que cree el investigador que va a pasar. Pero ya lo tengo que poner en números. Entonces, ¿cómo va a ser, según la hipótesis alternativa, esta proporción? Esta proporción dice que se reduce, por lo tanto va a ser menor que algo. ¿Y menor que qué? Menor que este número que está acá. Este número que está acá es la proporción de cáncer en forma normal, de la población de mayores de 60 años. Normal. Por lo tanto, en la alternativa yo voy a decir que la proporción de cáncer de la gente que toma aspirina es menor a 1 en 20. Esa es la hipótesis alternativa. Ahí es la optimista, la parte que la aspirina va a ser buena. Y en la nula, en la que está todo mal, no voy a decir que aumenta, pero voy a decir o que es igual o que lo aumenta. Cualquiera de las dos opciones. Todo lo contrario, tiene que ser complementario. Así que voy a poner que es mayor o igual a 1 en 20. Y ahí tenemos nuestras primeras hipótesis formalizadas, perfectamente escritas. Entonces tenemos la hipótesis del investigador, que eso es lo que ustedes hacen como investigadores y es con lo que van a escribir la tesis. Y después tenemos la hipótesis estadística, que la van a usar para aplicar las pruebas estadísticas, pero no van a informar estas hipótesis en su tesis, sí en el curso. ¿Sí? En el curso vamos a trabajar con estas. Pero después cuando hagan sus tesis, planteen todo en términos del investigador. Bien, y acá vemos, son las dos hipótesis planteadas sobre parámetros, no dice P, es pi, es un parámetro, es algo de la población, no de la muestra. Las dos refieren al mismo parámetro de la misma población, personas que toman aspirina, y lo que tiene que son complementarias. Esta es mayor o igual y esta es menor.
Bien, con esa misma estructura vamos a ver ahora otro ejemplo donde vamos a cambiar el parámetro y vamos a cambiar los simbolitos estos. Voy a borrar acá. ¿Alguna duda de esta primera hipótesis? Bien, o se cortó internet o estoy explicando genial. Voy a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente. Un segundo ejemplo. Tenemos acá un investigador que dice que incorporar la vitamina E, supongamos que se desea determinar la efectividad de incorporar la vitamina E a la dieta de cerdos a fin de mejorar el aumento en peso, ¿sí? Que actualmente es de 100 gramos por día. Los cerdos ahora crecen 100 gramos por día. Yo quiero poner vitamina E. Entonces, como investigador, lo que me quiero preguntar es si la vitamina E es efectiva, si me sirve. Por lo tanto, si me sirve es que mejora el crecimiento de los cerdos. Eso es lo que quiere ver el investigador. No voy a escribirlo, pero se las digo. Entonces, eso lo voy a poner en la hipótesis alternativa, en la 1. Voy a poner la vitamina E incrementa, aumenta, la tasa de crecimiento de los cerdos. En la nula voy a poner que la vitamina E no sirve. No digo que es mala, no sirve. Por lo tanto, no aumenta el crecimiento de los cerdos. Eso va en la nula. Y ahora sí iríamos a parámetros. Lo que quiero ver es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de una población de cerdos. Por lo tanto, estoy haciendo la tasa de crecimiento promedio. Ahí el parámetro que voy a usar es mu. Voy a usar para las dos hipótesis mu. Mu de crecimiento, la media de crecimiento de cerdos, los dos con vitamina E. Vamos a ponerle BE. El parámetro que estoy estudiando, ya va milagros, el parámetro que voy a estudiar es la media, la tasa de crecimiento media de cerdos alimentados con vitamina E. Y en las dos ahora voy a plantear dos situaciones contrastantes. Sí, milagros. Perdón, al ser 100 gramos por día me sale mucho más pensar que sería un lambda, que sería una Poisson, digamos. Bien, acordate que Poisson es una discreta. Poisson es número de eventos. Los gramos no son eventos, los gramos son continuos. Entonces, la variable es continua. Como la variable es continua, lo primero que vamos a pensar es en una normal. Después vamos a tener que demostrarlo. Y la media es la que podemos usar. Pero sí, si fuera número de parásitos, eso sí, esa es discreta, pero esta no es discreta. Bárbaro, gracias. Bien, entonces, tengo mis dos protohipótesis, todavía no las terminé. Pero básicamente lo que voy es el mismo parámetro, la media de crecimiento con vitamina E, y ahora voy a plantear dos situaciones. En la alternativa, yo siempre empiezo, las primeras veces, arranquen siempre de abajo hacia arriba. La alternativa es la que ustedes quieren mostrar, así que eso lo ponen, es más fácil de empezar. En la alternativa, ¿qué voy a decir? La vitamina E es buena. Por lo tanto, la tasa de crecimiento tiene que ser mayor que 100 gramos día. En la alternativa voy a poner que es mayor que 100. Ahí estoy diciendo que es buena. Y en la nula voy a decir que no es buena. No es buena puede ser que sea igual a 100, o sea, es inocua, o encima puede alterarla y reducirla. Por lo tanto, en la nula voy a poner que es menor o igual a 100 gramos por día. Ahí tenemos planteada nuestra segunda hipótesis. Fíjense que cambié de parámetro y lo que hice fue, en la otra era mayor o igual versus menor, y esta es menor o igual versus mayor. Puedo plantear para un lado, puedo plantear para el otro. Puede ser un parámetro como pi, o puede ser un parámetro como mu. ¿Alguna duda sobre esta segunda? Vamos a ver una tercera. Si no hay preguntas, pasamos a la tercera hipótesis que vamos a plantear. Perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo te diste cuenta que era en una pi y en otra mu? Bien, porque en una era una variable continua la que estaba trabajando, que es gramos por día, es tasa de crecimiento, que es gramos por día, una variable continua.
Y la otra, la que tenía antes, era riesgo de cáncer, que vos tenés o no tenés el cáncer. Entonces, técnicamente es una Bernoulli. Pero si no, sería el número de personas con cáncer y sería una binomial, y ahí en ambos el parámetro es pi. ¿Mm? Ah, dale, sí. Sí, es por la variable que están estudiando. Igual ya les spoileo. Para el curso, este año no vamos a hacer pruebas de hipótesis con proporciones, van a ser todas con mu. Pero la pregunta es correcta. Después en la práctica van a ser todas preguntas donde mecánicamente van a ir a mu, pero yo quiero que no crean que la única prueba de hipótesis es sobre mu. Acá les voy a plantear sobre proporciones y demás, pero después en las cuentas solo vamos a hacer con mu. Vamos a ver la última de estas que tenemos acá. Y estamos viendo un debate. Es un debate, a ver si cambia la intención de votos. Es antes de las elecciones, una consultora, una semana antes de las elecciones presidenciales, afirma que el candidato favorito obtiene un 50% de los votos. Tenemos un candidato A que tiene el 50% de los votos. El candidato tendrá un debate televisivo con su rival. La hipótesis que deseamos testear es que el debate afectará la proporción de personas que votarán al candidato favorito. Fíjense acá, de vuelta, aparece un 50%, y es intención de voto. Es voto al candidato A, al B o al C. Es una variable cualitativa, que es a qué candidato voto, y lo que estoy viendo son proporciones. Así que de vuelta, si empezamos a pensar cuál sería el parámetro que tenemos que estudiar, de vuelta está surgiendo el parámetro pi, la proporción de votos del candidato A. Ese sería nuestro parámetro que vamos a testear. Ahora, deseamos testear, acá está lo que quieren hacer, que el debate afectará la proporción de personas que votarán al candidato. Eso es lo que cree el investigador, esa es la hipótesis del investigador. El investigador dice, el debate va a afectar a la proporción de personas que votan al candidato favorito. Lo va a afectar. Pero no me dice si lo va a aumentar o si lo va a reducir. No tengo idea. No tengo información previa sobre eso. No tengo nada que me indique que lo tenga que subir o bajar. Salvo que, bueno, si yo ya sé que el candidato B es muy bueno en los debates y siempre se encarga de destruir al otro, ahí voy a decir, podría yo proponer que el debate va a disminuir la proporción de personas que votan a A. Pero acá no me dicen nada, no me da ninguna información. Entonces, si yo no sé nada, voy a suponer que cambia. No sé en qué sentido. Por lo tanto, en la hipótesis alternativa, voy a decir que la proporción de personas que votan al candidato A después del debate cambia con respecto a la anterior, ¿sí? El debate cambia la proporción de personas que votan. Esa es la alternativa. Y en la nula voy a decir que no cambian. La proporción de personas que votan al candidato A no van a cambiar después del debate. Eso en palabras. En parámetros, vamos a ir al parámetro pi, el mismo parámetro para ambas. Esto sería del candidato A después del debate. ¿Sí? Estamos hablando de esa población, la proporción de personas que van a votar a A después del debate. Y acá lo mismo, las personas que votan a A después del debate. Entonces, en la hipótesis alternativa, digo que va a cambiar con la que veníamos trabajando con antes, que es 50. Por lo tanto, en la hipótesis alternativa, digo que esto es distinto a 0,5. En la hipótesis alternativa digo que es distinto, no sé para qué lado, para arriba o para abajo, va a cambiar. Y en la nula voy a decir que no es distinto, por lo tanto voy a decir que es igual. Este 0,5 es el dato que me daban antes del debate, ¿no? Y yo lo que me pregunto es qué pasa después del debate. No me interesa saber qué pasa antes porque ya lo sé. Así que así está planteada la hipótesis. ¿Dudas sobre cómo planteé esta hipótesis? No le veo manitos levantadas. Sí. Sergio. Sí, una consulta respecto de los supuestos. Yo estoy aplicando acá este test de hipótesis y asumo, sin tener ni idea todavía, de que es normal, que el comportamiento de la variable es normal. Si no, se me ¿puedo aplicarlo, este test de hipótesis? Perfecto, bien. Repito,
Sí, no, ya lo entendí. Lo comento para todos por las dudas. Lo que está preguntando es si tengo que tener un supuesto sobre la distribución de la variable que estoy trabajando. En el curso, este año no vamos a dar eso justamente porque la forma que los dábamos, el test que dábamos para el curso era asumiendo distribución normal. Entonces veíamos, aplicando teorema central del límite, si la toma de muestra grande y el P, la esperanza mayor que 5 y menor que tanto, se aproxima a una normal y hacíamos esta prueba de hipótesis suponiendo todo eso. Y ahí es lo que vos decís, tengo que usar todas las herramientas que me da el teorema central del límite para aproximar una normal. Va a seguir siendo una prueba de hipótesis sobre pi, pero con una binomial que se aproxime a una normal. Eso es lo que ya está quedando fuera de moda. Ya hay técnicas muy superiores a esas donde no tenés que asumir la distribución normal. Vos sabés que es binomial y hacelo como binomial, y eso es lo que van a ver en Biome 2. Por eso acá lo hemos sacado, lo vamos a ver con otro método, pero no lo vamos a ver como una prueba de hipótesis de cómo resolver esto. Básicamente ahora yo les planteo que hay hipótesis para una proporción, pero no se las vamos a mostrar en el práctico. En el práctico solo vamos a trabajar con las de la media. Pero les hago ese comentario. No necesariamente tienen que asumir una distribución normal. Hay técnicas muy buenas donde trabajan con distribuciones binomiales directamente y hacen la prueba de hipótesis directamente sobre una variable binomial. Así que ese es uno de los motivos por el cual este año, esta es la primera vez que no lo damos, en parte por reajustes por este tema de la cuarentena y de adaptación, de reducir un poco, y decidimos sacar esto, que era algo que tendríamos que haberlo sacado hace rato, porque ya es una técnica medio precaria. Esto de andar asumiendo que se aproxima una normal y todo eso. Pero sí me interesa que quede como, que no les quede el concepto que el único parámetro que se pueden hacer planteos de hipótesis es sobre mu. Entonces, van a ver que yo voy a plantear varias veces hipótesis sobre proporciones, pero después simplemente no las voy a resolver en este curso. Bárbaro, gracias. Bien. Entonces, voy a avanzar un poquitito y toda la parte de cuentas y demás lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Alguien me escribe en el chat la hora, por favor? Así no salgo de acá. Entonces, acá está... Ah, estamos bien. 15 minutos más, gracias. Ahí ya llegaron el resto. Bien, acá hay un resumen de lo que acabamos de ver. Vamos a plantear dos hipótesis, una nula y una alternativa. Estos es la nula y alternativa complementarias, acá, acá y acá. Veamos esta situación. Esta situación es la última que vimos, fíjense, las dos son complementarias. Puede ser que sea la nula igual, el parámetro es igual a un parámetro nulo, se llama así, H0 es el parámetro nulo, es el status quo, es lo que dice los conocimientos previos a que yo aparezca como investigador. Es este 0,5 que es antes del debate, por ejemplo, o son los 100 gramos por día, que es lo que está antes de la vitamina E. En la nula voy a poner el igual, y en la alternativa voy a decir que cambió. Y el cambio puede ser porque aumentó o porque disminuyó, por lo tanto es una prueba bilateral. Esa es la que tengo menos información. Ahora, capaz que tengo una información donde yo creo que mi proceso va a reducir el parámetro. El parámetro que yo voy a generar va a ser más chico que el parámetro original, el parámetro del conocimiento previo a mi aparición como investigador. Si yo ya sé que mi proceso tiene que hacer reducir el parámetro, la hipótesis la planteo de esta forma. En la alternativa pongo que baja, y en la nula que no baja, es decir, que se mantiene igual o que sube, o que entendí mal, y no solo que no cambiaba, sino que lo empeoraba. Y eso lo pueden hacer en este sentido, o si el proceso que estoy estudiando es, en teoría, que debería subir el valor del parámetro, planteo que sube en la alternativa y en la nula que no sube, es decir, que baja o se mantiene igual. Esa se llama unilateral derecha, porque estoy aumentando, voy a trabajar de este lado de la cola, voy a concentrar todo en la cola derecha, y en este caso que estoy viendo si baja, me voy a concentrar en el otro lado de la cola, en la parte izquierda de la distribución. Bien. Entonces, en resumen, planteamos dos hipótesis, es decir, dos aseveraciones sobre el mismo valor del parámetro poblacional. Esto, insisto, que esto se hace sobre los parámetros, no sobre los estimadores. Igual en los exámenes se sigue viendo, a algunos se les va a pasar, pero ojo,
ustedes hacen el planteo sobre mu o sobre pi. Bueno, ustedes van a trabajar solo sobre mu, no sobre x raya. Nunca hagan una hipótesis sobre x raya. No tiene ningún sentido preguntarse si x raya es mayor que 8, porque x raya ya la conocen. Ustedes pueden calcular x raya, y ya hacen la cuenta y dicen, sí, x raya es mayor que 8. No tienen que hacer una hipótesis sobre eso. Hacen una hipótesis porque van a trabajar sobre un parámetro que ustedes no conocen. Van a tener una aproximación de ese parámetro a partir de la muestra. Entonces ahí se plantean la hipótesis. No se plantea una hipótesis sobre algo conocido. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces nunca planteen una hipótesis sobre un estadístico, porque ese estadístico lo pueden calcular. Bien, lo segundo, las dos hipótesis son incompatibles. Es exhaustivo y excluyente. No hay forma de que algo sea nulo o alternativo a la vez. No hay forma. O es nulo, o es la hipótesis nula la que vale, o es la alternativa. Y no hay una tercera hipótesis. Entre las dos tienen que cumplir todo el espectro. Cubrir todo el espectro. Y, como les dije antes, las dos hipótesis se refieren a la misma población. La misma población o es blanco o es negro. Pero es la misma población. Entonces, una vez que planteé las dos hipótesis, tengo la nula y la alternativa, lo que me queda saber es con cuál me quedo. ¿Cuál de las dos es válida? Para eso voy a tomar datos. Voy a ir al campo y voy a tomar datos. Esos datos me van a dar cierta evidencia, y con esa evidencia yo me voy a inclinar para la nula o para la alternativa. Pero, como ya se van a dar cuenta, como ya se estarán dando cuenta, estos son evidencias muestral, y las muestras son aleatorias, y como tales pueden tener errores de muestreo. Por azar, puedo tener resultados que no sean los reales. O sea, quizás la droga que yo tomaba, que yo estoy proponiendo, no hace nada, y justo por azar agarré una muestra muy chiquitita, de personas chiquititas, y digo, ah, mirá, mi droga me está achicando a la gente. Y en realidad es porque agarré una muestra chica, y esa diferencia no era real, sino que está debida a la muestra. Por lo tanto, acá va a haber error nuevamente, va a haber una probabilidad de error. Todo lo que vamos a decir no vamos a estar nunca seguros, no va a haber certezas, no hay certidumbre, va a haber incertidumbre. Entonces, todo lo que vamos a decir va a ser, al final de todo voy a decir, mira, con mis datos yo creo que lo que vale es la alternativa. ¿Estás seguro? No, voy a tener una probabilidad de error. Y otra es, no, lo que creo que lo que vale es la nula. ¿Y estás seguro? No, con otra probabilidad de error distinta a la que hubiese hecho si decidía la otra. Sofía. Sí, no me quedó claro qué sería que una de las dos sea válida, o sea, qué hipótesis me sirve, no estoy segura en cómo entra. ¿A cuál le crees sería? A ver, Ok. ahora esperamos un segundito, voy a elegir otra diapo. Voy a saltear un poquitito esto, perdón la desprolijidad, pero hay un cuadrito que me quedó muy al final, pero me va a servir de resumen. Uy, bastante me fui. Esperen que salgo de la presentación y lo busco acá. Este cuadrito. Vamos a ver este y nos va a servir, pero, ¿por qué no viene? Acá. De resumen. Después lo que es cuentitas, probabilidades y todo, lo vemos en la clase que viene, las cuentas ya las vieron, son las mismas, muy parecidas a los intervalos de confianza. No hay gran novedad en las cuentas, pero eso lo quiero dejar. Ahora quiero ir más a lo conceptual, más a la filosofía de una prueba de hipótesis. Entonces, nosotros ya hicimos esto, planteamos las hipótesis, o sea, esto viene de antes. El investigador tiene todo un conocimiento, un marco teórico de un proceso biológico que está estudiando. Ese proceso y los conocimientos previos lo llevan a él a plantear una pregunta. Y ustedes, vamos a suponer que ya son ustedes que están trabajando, esa pregunta la van a formalizar en hipótesis sobre parámetros de una población. Así que son hipótesis ya estadísticas. Lo que vamos a hacer, el primer paso que vamos a hacer, vamos a asumir que H0 es verdadera. Nos vamos a plantear ahí, que H0 es verdadera. O sea, nos ponemos en pesimistas. Asumimos, acá no pasa nada. Después les muestro cómo se hace, qué cuentas hay que hacer y demás. No es complicado. Pero vamos a asumir que H0 es cierta. Vamos al campo, tomamos la muestra y calculamos la probabilidad de que esa muestra encaje en una población donde H0 es verdadera. ¿Se entiende el procedimiento? Tomo H0 verdadera, eso baja una distribución de probabilidades,
voy al campo, tomo mi muestra y trato de encajar esa muestra en una población donde H0 es verdadera. Y vamos a calcular la probabilidad de que eso ocurra. Una vez que tenemos esa probabilidad, si esa muestra es chica, si esa probabilidad que calculamos de que la muestra pertenezca a esta población es chica, vamos a rechazar la hipótesis. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Eso que hicimos acá, asumirla como verdadero, vamos a decir, eso está mal. Y vamos a rechazar. Ahora, si la muestra que tengo tiene altas probabilidades de pertenecer a una hipótesis, a una distribución donde H0 es verdadera, no la vamos a rechazar. Entonces, vamos a suponer el de la vitamina E del cerdo. Yo planteé, bajo H0 la vitamina E no mejora el crecimiento de los cerdos. Y la alternativa pongo que sí mejora. Voy al campo y tomo cerdos que comieron con vitamina E. Y veo la tasa de crecimiento. Y me fijo, ¿qué tan probable es haber obtenido esta muestra de cerdos en una población donde crecían 100 gramos por día? Si esa probabilidad es chica, lo que voy a decir, mirá, rechazo H0. La vitamina E es buena, rechazo la nula, la pesimista. Ahora, si la muestra que tomo tiene alta probabilidad de haber sido obtenida en una población donde todos crecen 100, y digo, mirá, no la rechazo, yo creo que le pusiste vitamina E y los bichos siguen comiendo, siguen creciendo igual que antes. Después vamos a ver lo de las cuentas. Quiero concentrarme ahora. Sergio levantó la mano. Perdí a todos, esperen un segundito que perdía las manitos. Acá. Sergio, sí. Sí. No, mi duda que me sigue quedando es, yo en este test de hipótesis, lo que voy a comparar es el modelo teórico, que podría ser una normal, con una muestra. Sí. El tema es, si yo no hago un supuesto acerca de esa distribución, que es una forma rara de ninguna de las conocidas. Sí. Entonces, ¿qué validez tiene ese test? Porque yo en realidad tengo que asumir alguna distribución teórica, y si yo no tengo un conocimiento de qué distribución teórica, estoy en graves problemas. Sí. Bien, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene, cómo calcular estas probabilidades. Lo vamos a charlar bien. Igual, ya te adelanto, todo esto va a tener supuestos. Si se cumplen esos supuestos, todo lo que estamos diciendo es válido. Si no se cumplen, no vas a saber. Y si no tenés idea de la distribución teórica, toma muchos datos que la media muestral se va a distribuir normalmente. Y entonces, si no sabes cuál es la distribución, tenés que tener muchos datos. Si no, esto no te sirve. Esto solo te sirve si se cumplen los supuestos, pero no nos adelantemos, eso es el final de la clase que viene. Perfecto. Hoy estamos viendo la parte más conceptual. Después vemos qué limitaciones, qué cosas se tienen que cumplir. Vamos a asumir que yo ya sé hacer todas las cuentas del mundo. Puedo asumir que H0 es verdadera. Ahora voy a... Sí, Milagros. No, te quería preguntar, digamos, ¿qué haces entre asumir que H0 es verdadera y calcular las probabilidades que lo habías dicho y... Sí, no iba a hacer un dibujito justamente sobre eso. Vamos al ejemplo de la vitamina E. Bajo H0 yo había puesto que la media, la ganancia en peso media de los que comen vitamina E, acuérdense, era igual que 100. O sea, la vitamina E no sirve de nada, porque crecen igual que cualquier cerdo común. Hasta ahí estamos. Si esto es real, yo esto puedo plantear que las muestras que tome deberían tener esta distribución normal con una media en 100. Este sería el comportamiento si H0 es verdadera. Esta es la distribución si tomo muestras suficientemente grandes de la distribución de H0 verdadera. Después igual esto lo vamos a ver en más detalle, ¿sí? No vayamos a lo detalle, quiero ir a lo conceptual. Yo lo que voy a hacer ahora es ir al campo y obtener una muestra, una única muestra. Y esa muestra voy a ver acá dónde cae. Si cae por acá, puedo calcular la probabilidad de obtener esa muestra o una más extrema, es lo que hicimos la clase pasada con el peso de las placentas. Puedo calcular una probabilidad, no importa. Si esta muestra, si la vitamina E es muy buena, esta muestra debería caer por acá. Si la vitamina E no es buena, los bichos que yo voy a darle de comer vitamina E crecen como estos, la muestra debería caer por acá. Por lo tanto, esta deja una probabilidad muy baja. Es poco probable,
de que esta muestra pertenezca a esta población. Es poco probable. Ahora, una muestra que me cae por acá o por acá, y es bastante probable que pertenezca a esta población. Yo voy a calcular probabilidades sobre eso. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo calculo esa probabilidad? A lo que voy es, puedo obtener la probabilidad de que mi muestra haya salido de una población con una media de 100. Eso lo vamos a hacer. Si esa probabilidad es baja, si es muy, muy baja, voy a decir, mirá, yo lo que creo es que mi muestra no salió de esa población. No salió de una población de tamaño 100, con media 100. Salió de una población con una media mayor, así que rechazo H0. Esta no es la realidad. Esta muestra que está acá viene de otra población con una media más grande. Ahora va Jimena. Ahora, si mi muestra cae por acá, en el centro, digo, mirá, es bastante probable que la muestra que vos obtuviste de chanchos que comen con vitamina E salga de una población con una media de 100. Entonces, no voy a rechazar la hipótesis nula. Y de ahí voy a decir, la vitamina E no sirve para nada. ¿Jimena? Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, de este experimento, yo debería como tomar dos muestras en el sentido de tendría que hacer como un muestreo previo antes de aplicar cualquier tratamiento para poder calcular esa media de 100 gramos que yo supongo. Bien, excelente, perfecto. Sí. Ese 100 gramos, básicamente la pregunta es ¿de dónde sale ese 100 gramos? Claro. Si eso sale de otro muestreo, ese 100 gramos no es mu, es una X raya. Y si ese dato es una X raya, estoy trabajando con dos muestras. Una muestra con la comida tradicional, la dieta tradicional, y la otra muestra con la dieta con vitamina E. Y eso es una prueba de hipótesis para dos medias, que no es el objetivo de la clase de hoy. Eso queda para después el parcial. Así que, sí, lo que vos decís es correcto. Entonces, esto va a necesitar que tengas un dato poblacional, que tengas un valor de una media poblacional. De algún lado tiene que salir. Van a ver que es bastante rebuscadito eso, porque es raro tener eso, pero quizás si uno asume de datos bibliográficos, de estudios previos, hechos por otra persona, que ya estimó muy bien el crecimiento de cerdos, y tenés una aproximación bastante confiable de ese mu, vos ahí podrías tomar una sola muestra, que es con vitamina E, y la comparás contra un valor teórico, que es este 100. Pero sí, tiene que salir de alguna población, de algún estudio previo. No tiene que salir de una muestra tuya, que estés usando vos. Tiene que ser una buena estimación. Pero está bien la aclaración. Van a ver, esta es la pata floja de este tipo de análisis, de esta primera, que son las más simples. Bien, entonces, quedamos ahí. Entonces yo voy a hacer un cálculo de probabilidades. Si esa probabilidad es baja, voy a rechazar. Y si esa probabilidad es alta, no voy a rechazar. Pero voy a transformar mi mundo en blanco y negro. ¿No rechazo o no rechazo? Y voy a plantear, solo para explotarles un poco el cerebro ahora, algo que lo vamos a desarrollar después, pero quiero que lo mastiquen durante hoy y mañana, así el jueves lo tenemos un poquito más masticado. Que son los dos errores que puedo llegar a cometer cuando haga estas experiencias. Sigo con este ejemplo ya para darle nombre con las variables y todo. H0 era que la vitamina E era mala, crecen lo mismo, era la hipótesis pesimista. La vitamina E es mala, porque crecen 100. Acá, vitamina E no sirve, no es buena. No le den vitamina E. Si rechazamos. Uf, ya me estaba yendo. Esta es la rechazamos H0. Perdón. Vamos a escribir acá. Acá, no rechazamos H0. Lo que acá dice, esta distribución es cuando crecen 100 gramos. Es decir, crecen como cualquier cerdo. Cualquier cerdo normal. Esta situación es cuando la vitamina E no sirve. Si yo no rechazo la vitamina E, digo, los cerdos con vitamina E crecen igual que cualquiera. Acá diría, vitamina E no es buena. Y si yo rechazo H0, digo que esto no es igual a 100, en la alternativa, en el ejemplo original dice que es mayor que 100, voy a decir que la vitamina sí, la vitamina E es buena. Denle de comer vitamina E a los chanchos.
Si no rechazo, digo, no le den vitamina E, la vitamina E no le hace nada. Y si rechazo, voy a decir, sí, dale vitamina E porque tus cerdos van a crecer más. Y pagá lo que cueste la vitamina E. Ahora, quiero que veamos que cada una de esas situaciones va a traer dos posibles errores. Acuérdense, yo me voy a basar en muestras. No voy a tener certidumbre de lo que diga. Cada vez que haga algo de esto voy a tener una probabilidad de error. Y esa probabilidad de error va a ser distinta en ambas situaciones. Veamos esta. ¿Cuál sería la probabilidad de error si rechazo? Si rechazo, yo puedo estar rechazando una hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Ese es el error que puedo cometer. Rechazar, mal. Voy a decir, rechazo H0 cuando en realidad H0 era verdadera. Si no rechazo, el error que puedo decir es, no rechacé H0 cuando en realidad H0 era falsa. La alternativa era la verdadera. De vuelta, acá empezó a subir la espuma, y empieza la confusión. Esto es lo que necesito que decanten para la clase que viene, porque vamos a calcular estas probabilidades, así que esto necesito que quede lo más claro posible. Por eso lo adelanté y lo voy a ver ahora. Vamos a este ejemplo. Vuelvo. Yo rechacé. Mi decisión fue rechazo la hipótesis nula. ¿Cómo me puedo equivocar? Y la rechacé mal. No la tendría que haber rechazado. Rechacé una hipótesis nula que en realidad, la realidad del proceso era que era verdadera la nula. Cuando no rechazo la nula, no puedo cometer ese error de acá. Cometo otro error, que sería, no rechacé. Entonces, el error es la probabilidad de no rechazar algo falso. Es decir, que la alternativa es la verdadera. Quiero ver eso, ahora va Sofía, en términos del problema de los cerdos. Acá, yo dije que la vitamina E era buena, cuando en realidad podía llegar a ser mala. Por lo tanto, el error es decir que la vitamina E es buena, le digo que sí, tomen vitamina E, cuando en realidad la vitamina E era mala, no había que darle de comer. Yo concluí que denle de comer cuando en realidad no habría que darle porque no servía de nada. Y en este caso, mi respuesta es que no, y el error, ya no puedo tener este error, porque yo ya dije que no. Entonces el error va a ser decir que la vitamina E no hay que usarla, cuando en realidad la vitamina E era buena, había que usarla. ¿Se nota que son dos errores distintos? Uno es la probabilidad de decir que es bueno algo que era malo, y otra es la de decir malo algo que era bueno. Son dos situaciones diferentes, y yo como investigador tengo que plantearme cuál es la peor de las dos situaciones. Vamos a verlo. Si yo soy un productor, acá tengo bastante claro cuál es lo peor. Para un productor de cerdos, lo peor es gastar plata en vitamina E y que eso no sirva de nada. O sea, gasté plata y los cerdos crecen lo mismo. Eso sería un error grave, que sería este error de acá, en este caso. Y en este es, no le di vitamina E cuando la vitamina era buena. Y bueno, podía haber crecido más, pero no la compré, y seguí creciendo como siempre, y me perdí de crecer, que mis cerdos crezcan un poco más. Acá dice HA igual a H1, sí, HA es lo mismo que H1, son sinónimos, lo pueden ver de distintas formas. Entonces, quiero que vayan manejando estas dos probabilidades de error. Vamos a ver después algunos ejemplos más, y para ver, pero los dos errores no van a ser igualmente graves. Después vamos a ver distintas situaciones, qué pasa en una investigación, cuál es más grave, pero básicamente estos son los dos errores. Esto es lo más abstracto que van a ver en el curso, entonces le vamos a dedicar este pedacito de la clase, y la clase que viene vamos a retomar, vamos a hacer las cuentitas de cómo calcular esas probabilidades, y una vez que estén calculadas vamos a ver cómo es calcular los dos errores que podemos estar cometiendo. Pero sepan que ahora no solo vamos a tener un error, sino que vamos a tener dos errores, depende si rechazan o si no rechazan. Y si pueden ver esto de vuelta para la clase que viene y lo tienen más fresco, mejor, porque así podemos
subirle un poco el nivel, la apuesta, una vuelta de rosca, y ver esto con curvas y cálculo de probabilidades. ¿Consultas? Ahí vi, perdón, ahora va Sergio. Ahí dice, ¿por qué comienzo asumiendo que H1? No, nunca asumo, H0 la que asumo, ¿eh? Asumo que H0 es verdadera. Tengo que pararme en algún punto y decir, bueno, arranco por un lado, y la clase que viene les voy a contar, pero básicamente es porque H0 es la que tiene el igual. Y yo necesito fijar un parámetro para calcular la probabilidad. Tengo que fijar este número. Este 100 de acá tengo que ponerlo. Y la nula es la que tiene el mayor o igual a 100, menor o igual que 100, o es igual a 100. Depende cómo esté planteado. Entonces siempre se elige la hipótesis nula como verdadera, fijo el valor de ese parámetro, y ya una vez que tengo fijado parámetros puedo calcular probabilidades. Si no tengo fijo un parámetro, no puedo calcular probabilidades. Sergio. Sí, no, la duda o la pregunta mejor es, en general nosotros cuando hacemos la hipótesis tomamos una única muestra. Sí. Si yo tomo, porque me queda, por ejemplo, la muestra tuve la mala suerte que elegí algo de la cola. Ahora, si yo tomase 100 muestras, es como que ya prácticamente queda resuelto el problema, porque si es normal, una muestra puede haber elegido la cola, pero 100... Para. Cuando hablas de una muestra, ¿es una muestra de tamaño, una sola muestra de tamaño 100 o un individuo? A ver. No, una muestra de tamaño n. Sí, y eso lo hace 100 pero veces. Hago eso 100 veces, y ahí es como... Sí, nadie va a hacer eso 100 veces. La idea es que bajes el nivel de trabajo. Nosotros, con las herramientas que uno tiene acá, con una sola muestra del n que tengas, vas a tener una determinada confianza cuando hagas esto. Vamos a llegar a lo mismo que hicimos con el intervalo de confianza. Vamos a fijar un nivel de error y vamos a tomar una decisión. Esa decisión va a estar basada en un numerito mágico que va a depender del tamaño de la muestra que vos sacaste. Obviamente, puede pasarte que justo la única muestra, que es la que vas a tomar vos, justo como decís vos, te cayó al lado de la cola y rechazaste algo que no tendrías que haber rechazado. Eso puede pasar, pero te voy a decir cuál es la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, con eso te vas a tener que ir a tu casa tranquilo. Decir, mira, quizás rechacé mal. No tendría que haber rechazado, pues justo agarré por azar una muestra en la cola. Pero tengo una probabilidad baja de que eso ocurra. Y tengo que aprender a convivir con eso. La única forma de resolver eso, y medía toda la población, fíjate cuál es el parámetro, pero ¿cómo haces con esto de los cerdos? Le tendrías que dar vitaminas E a todos los cerdos del mundo, medir cuánto crecen, y decir, ah, mira, la vitamina E es buena. Un poquito difícil. Y encima, eso, mañana es otra población de cerdos, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Bien, ¿consultas? Bien, entonces, voy a borrar esto y voy a dejar de compartir acá. Ah, ya estamos 4:10. Ya tienen que ir partiendo para los del TP, para descansar un cachito para el TP de la tarde. Bien, simplemente acá las planteamos. Lo que quiero que sí o sí quede claro es, y repásenlo para la clase que viene, los tres planteos de las hipótesis que vimos recién. Unilateral, bilateral, derecha, izquierda, cómo se plantea el investigador, la nula, la alternativa. Porque yo voy a hablar cada vez más seguido, nula, alternativa, y ustedes están empezando a parar, la nula era la que, esto era, bilateral, positiva. Bueno, todo ese lenguaje, acumúlenlo lo más rápido posible, así fluye más la clase. Y la clase que viene vamos a hacer 3 cuentitas locas de cómo calcular esa probabilidad, que básicamente en R es una liñita, re fácil de hacer, y nos vamos a dedicar a ver cómo interpretar ese resultado, y básicamente cómo interpretar los errores que uno puede cometer, que eso es central. Esos errores que vamos a ver son los que los van a acompañar de acá toda su carrera de investigador. Es el mismo error, los 2 errores que vamos a ver la próxima clase, son los mismos con los que van a trabajar en el resto de su carrera. Después con el método sofisticado que quieran trabajar, pues son los mismos. Así que, si no hay más consultas, vamos cerrando acá. Lo que voy a hacer es cortar la grabación.